Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro Tejiendo Sentido de hoy. Bueno, pues llevamos este recorrido, ha sido súper intenso, súper interesante estar en este espacio con ustedes que me han acompañado con tanta perseverancia y con las personas que llegan a acompañarnos, que me da mucha alegría en el corazón. Y espero que podamos profundizar hoy, como siempre, en este espacio, en nuestra propia vida, en lo que venimos a desarrollar. Como les planteo siempre, en darnos fuerza mutua para pasar este tiempo de la mejor manera, que nos sintamos también cobijados y entrelazados todos, desde una actitud positiva y una fuerza interior coherente, sabiendo que todo este proceso que estamos experimentando finalmente va a traer una luz importante para nosotros y para lo humano. Entonces, dentro de eso, hoy vamos a tratar un tema que es interesante, se llama el secreto de la aceptación. Y vamos a tratar de entender eso de qué significa aceptar, qué significa vivir y aceptar las circunstancias. Vamos a tratar de profundizar en ello. Entonces vamos a comenzar a profundizar en esta lectura, el secreto de la aceptación. Cuando a nuestra vida llegan procesos muy difíciles de ser integrados, uno siente un rechazo profundo a las circunstancias que se generan y se activan diferentes mecanismos emocionales dentro nuestro de gran complejidad. En la vida a veces no es tan sencillo aceptar las circunstancias que nos toca pasar, tanto a nivel personal y ahora que estamos en un proceso colectivo en el que aceptar que está llegando toda esta situación, estas restricciones que tenemos, esta sensación también de temor que puede significar el hecho de lo que se está viviendo a nivel de la salud y como también de la economía, todas estas, esto inesperado que a veces llega a nuestra existencia, pues es un reto profundo y uno muchas veces cuando llegan cosas que uno no está esperando, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida colectiva, pues uno siente un rechazo a la situación. Vamos a tratar de profundizar qué significa eso. Lo inesperado irrumpe sin llamar a nuestra experiencia, lo inesperado irrumpe sin llamar a nuestra experiencia cotidiana. Y para nosotros, el significado transformativo de estas situaciones activa nuestro temor. Obviamente cuando llega una circunstancia que no estamos esperando y que a veces de alguna manera significa una ruptura de un sentido de seguridad, un sentido de, de poder seguir como llevando la vida que tenemos, eh, se hace difícil, empezamos a sentir que nuestra vida se está transformando. Ahora, a veces sentimos que esas transformaciones, en vez de llevarnos a un estado de transformación interna coherente y de desarrollo y de crecimiento, esas transformaciones están transformándonos como dentro de la limitación, la restricción o diferentes situaciones y sensaciones que podemos vivir como lo que estamos viviendo actualmente en nuestra situación mundial. Sin embargo, esas transformaciones que a veces se ven en ese afuera como restrictivas y caóticas, interiormente también están detonando y activando diversos procesos que si logramos estar desde una conciencia despierta, muy probablemente nos lleven a una transformación de crecimiento y de desarrollo de nuestra sensibilidad humana. Ya hemos visto cómo la raíz del miedo, cómo en la raíz del miedo está la sensación de la pérdida. Ya hemos estudiado en algunas de nuestras sesiones que uno arranca con el miedo a la pérdida y ese miedo primigenio que está dentro de nuestras estructuras, que es como la pérdida de lo más esencial que es nuestro propio cuerpo. Ese es como el miedo primigenio que está en lo más profundo y que de alguna manera determina muchísimos de nuestros comportamientos y procesos que finalmente se extienden a la dificultad de poder asimilar los procesos transformativos. Uno siempre siente como la sensación de que una transformación es una sensación de pérdida. Cuando una situación se transforma, cuando una relación se transforma,
cuando un acontecer, una relación laboral, o etcétera, etcétera, se transforma, toda la transformación uno la ve como pérdida. Uno no se da cuenta que uno está de alguna manera desarrollando otras cosas, que cuando se va algo, es que algo nuevo va a llegar. Cuando estamos viviendo algo que es oscuro, muy probablemente es que un amanecer nuevo y una luz nueva quiere llegar a nuestra conciencia. Entonces nosotros estamos en una situación en que normalmente arrancamos y partimos de una dificultad profunda de asimilar y de vivir de una forma consciente la transformación. Normalmente la transformación la, la correspondemos directamente en nosotros con la sensación de que vamos a perder algo y no estamos interiormente sintiendo que estamos ganando algo siempre también y que de pronto no es tan evidente, pero interiormente, dentro del aspecto más profundo de nosotros, realmente cuando eso empieza a revelarse dentro nuestro, empezamos a descubrir de que todas las situaciones de la vida nos están enseñando algo sobre la vida misma y la conexión que tenemos con ella. En este proceso humano que estamos atravesando, bueno, hay un testigo. Hemos visto cómo en la raíz del miedo está la sensación de la pérdida, cuando se tambalea Espera, nuestra cotidianidad. espera un segundo. Nubia, ¿podrías por favor silenciar tu micrófono? Es que hace eco. Entonces el sonido se escucha un poquito complicado. Quiero decirles que por Instagram el doctor Jorge Enrique nos está contestando mientras pasamos comerciales. Es una actividad tremenda. Yo voy a silenciar aquí algunos, a ver. Creo que ese era, ¿no? Sí. En este proceso, ya hemos visto cómo en la raíz del miedo está la sensación de la pérdida. Cuando se tambalea nuestra cotidianidad, que sentimos sólida y a la que nos aferramos, esta emoción emerge. A veces esto es tan, nuestra vida, nuestras sensaciones de la vida son tan misteriosas que a veces también nos aferramos a situaciones que son de gran complejidad y hasta sufrimiento. Y también tenemos temor de cambiar y transformarnos hacia otros estados. Los seres humanos vivimos algo que es muy misterioso. Nos adaptamos, ahorita vamos a profundizar en eso en el texto, pero lo voy a adelantar un poco. Digamos que nos resignamos a ciertas circunstancias y nos adaptamos a ellas y nos aferramos a ellas. Así como un pajarito dentro de una jaula se acostumbra a estar prisionero de esa jaula, cuando le abren la puerta y él tiene que salir hacia la libertad, para ese pájaro es muy difícil hacerlo, porque también uno se aferra a las condiciones que se establecen dentro de su estructura. Uno a veces siente que las situaciones que llegan no están generando una transformación luminosa de nuestra vida, no nos están llevando hacia una liberación, hacia una transformación positiva, conectiva. Es difícil ver lo que sucede realmente desde nuestra interioridad. Pero recuerden esto, uno se aferra normalmente a la vida que uno tiene, sea la que sea. Así uno esté mal, uno se aferra, porque uno empieza a sentir que esas estructuras son necesarias para continuar y conservar como nuestro propio cuerpo, nuestra propia sensación de estar aquí. Entonces, los procesos transformativos que siempre llegan a romper y hacer que crezcamos, uno siente hacia esos procesos mucho rechazo. Un pájaro cuando le abren la jaula rechaza la mano que le abre la jaula y rechaza la apertura de esa puerta. No sabe qué va a pasar. Toca tener un coraje interno y una fuerza interna profunda para lograr salir de la jaula y poder abrir las alitas y volar hacia el cielo abierto. En este proceso humano que estamos atravesando, no solo nuestras estructuras personales se ven afectadas en muchos de nosotros, también estructuras que parecían inamovibles de nuestra sociedad humana se tambalean y enseñan su fragilidad frente a los procesos que se gestan en la naturaleza. Esto que estamos pasando pues es multidimensional porque no solamente es como la crisis personal que llega a uno, sino que en esto que estamos viviendo se siente como que esa crisis está llegando a toda la humanidad. Yo siento que nosotros somos privilegiados en esta generación por tener la oportunidad de sentir algo que nos hace como conscientes de que somos una unidad como seres humanos, de que más allá de las fronteras, las políticas, las religiones,
todas estas diferentes circunstancias y maneras de contemplarnos que nos separan unos a otros y que generan fronteras. Yo creo que ahorita estamos sintiendo que somos uno, que hay una sola humanidad y que eso es algo muy profundo. Yo siento que es muy difícil uno sentir una conexión con toda la humanidad. En este momento, en esta circunstancia que es difícil, sin embargo, está esa parte luminosa que nos sentimos como que hacemos parte de la humanidad, como que lo que le pasa a alguien en China también nos afecta a nosotros aquí. Y aunque quizás lo vivimos también muchas veces desde un estado egoísta, donde queremos es protegernos y cerrar las puertas a todo y que nada nos toque, pero si nos detenemos un instante y profundizamos, nos damos cuenta de que lo que pasa en China también nos afecta a nosotros y que somos un solo ser humano, de que el planeta, aunque tengamos tantas distancias culturales y etcétera, realmente somos un solo ser humano. Eso es algo muy vasto dentro del desarrollo interior, descubrir que somos una sola humanidad. Eso es algo muy vasto, muy profundo. También es muy interesante la sensación que se ha hablado mucho de que realmente la naturaleza es muy vasta y muy profunda y que los humanos así que estemos en esa creencia de que nuestras tecnologías y nuestros procesos nos defienden contra todo y que la naturaleza es solamente como un medio de producción o ese lugar de donde extraemos los insumos para nuestras cosas. Yo creo que en este momento también la naturaleza se está mostrando como un ser, ¿no? Como algo que no es tan sencillo como un objeto que manipulamos. Realmente algo que tiene una inteligencia propia, sabia y profunda, y que como humanos, dentro de nuestra ignorancia, todavía no sabemos bien cómo es relacionarnos con ello, que somos nosotros mismos también. Porque muchas veces también he escuchado últimamente y en cosas como que se siente el humano y la naturaleza. Es difícil a veces que sintamos que somos uno con la naturaleza misma. Y yo creo que esa separación que existe entre nosotros y la naturaleza hace parte también de todo lo que sentimos y lo que la naturaleza nos está mostrando en este momento. La propia desintegración en nuestra sensibilidad, y en nuestra manera de concebirnos como humanos, que nos separa de la naturaleza, quizás genere el tipo de circunstancia que estamos experimentando en este momento. O eso que se está generando en la naturaleza nos está despertando a sentir que hacemos parte de esa totalidad, que tenemos que entender y conocer mucho más sobre nuestra naturaleza para poder sanar, para poder ser fuentes de sanación. Frente a esta circunstancia, frente a las circunstancias adversas y difíciles que llegan a nuestra vida, frente a esta circunstancia, los dos caminos que se abren son la aceptación o el rechazo. Y estos dos caminos nos muestran desde qué perspectiva estamos condicionados a actuar. El rechazo de una situación dada nos lleva a diferentes acciones y emociones que extienden una condición de negatividad que no solo nos afecta a nosotros, sino a quienes nos rodean. Cuando sucede algo en la vida y uno no es capaz de asimilarlo, de integrarlo, de confrontarlo, de avanzar y se siente rechazo, el rechazo no significa que eso desaparezca. Lo que significa es que no lo estamos pudiendo integrar. Y crecer significa poder confrontar las situaciones y los procesos que como vida y como humanos estamos generando desde nuestra capacidad de crear, desde la capacidad de gestar la sociedad, el mundo, la vida personal que estamos viviendo. Ahí hay algo muy profundo. Hasta qué lugar, qué fuerza tenemos para asumir y hacernos responsables de las cosas que se manifiestan en las cosas que también llegan. Entonces, cuando uno está rechazando una circunstancia en la vida de uno, eso se llama la no aceptación. Cuando no aceptamos las circunstancias, se hace muy difícil entonces que volvamos a sentir una compactación interna, una integración. El rechazo a las situaciones generan una decisión, no con la situación, sino con nosotros mismos. Como si nos rompiéramos dentro de nosotros.
Y eso genera negatividad. ¿Mm? Estuve mirando hace poco un texto hermosísimo dentro de una tradición que hablaba sobre el sentido de la pureza, y lo que se concibe es que la pureza es el poder creativo que nosotros ejercemos. La impureza es cuando no podemos crear desde nuestro corazón, como que la pureza y la inocencia están muy ligadas al sentimiento y al sentido de la responsabilidad creativa de nuestros actos y de nuestra vida, como ese atributo que nos corresponde asumir en esta época de la vida. ¿Qué sociedad y qué mundo estamos creando y desde dónde lo vamos a crear? Eh, bueno, la condición de negatividad no solo nos afecta a nosotros, sino a quienes nos rodean. Cuando nosotros estamos en una no aceptación de algo dentro de nuestra experiencia de vida, eso significa que nos rompemos adentro de nosotros y también se empiezan a generar en nosotros murallas y sistemas de rechazo a los otros, al medio ambiente, a muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Dentro de este nivel de rechazo también se encuentra la resignación, que nos pone en una condición de pasividad frente a las circunstancias, dentro de una emoción de fracaso o de impotencia, que finalmente se convierte en una inercia, lo que les hablaba hace un momento del ejemplo del pájaro que está dentro de su jaula y que ya se adapta a esa situación y se resigna a esa situación. Y si abren la puerta, para él es muy difícil salir de allí. Entonces, eso no es propiamente la aceptación y la integración de la circunstancia como aprendizaje y desarrollo de nuestro ser interior, sino es más una negación a eso. Sigamos profundizando. La otra vía es la aceptación activa. Este nivel de asimilación e integración de las circunstancias de nuestra vida nos pone en una perspectiva interior que comprende que cada suceso de la vida tiene una luz interna por ser revelada desde nuestro desarrollo interior. Esta perspectiva reconoce en la crisis una transformación hacia un estado más sensible y más humano que tenemos que desarrollar y descubrir. Y a veces descubrir la luz que hay en las circunstancias genera, esto es profundo lo que voy a decir, pero yo lo siento, y es como que muchas veces trascender una crisis significa que rompemos nuestro egoísmo y también entendemos que solos no podemos, como ayer estábamos hablando, que tenemos que conectar mutuamente, que tenemos que desarrollar de nuevo y vislumbrar y entender y comprender que somos uno con todos y que es dentro de ese sentimiento de unidad, de correspondencia, que podemos atravesar y transformar los procesos en algo realmente significativo y luminoso en nuestra vida. Porque, como decía en alguna de nuestras sesiones, las transformaciones internas que nosotros tenemos con nosotros afectan a todos. Siempre es todo en función de todos. Y todas las presiones que realmente experimentamos son para la ruptura de nuestro egoísmo y el nacimiento a la conciencia de conexión y de unidad con toda la vida. En este nivel de aceptación activa, reconocemos que estamos en un aprendizaje constante sobre el sentido de la vida y nuestra conexión con ella, que nos impulsa a crear y avanzar, a asumir de forma positiva todas nuestras circunstancias y a comprender que todas las situaciones nos están llevando a un estado de conciencia y sensibilidad humana más alta. Eso es un secreto que es muy importante que sea revelado. Realmente es muy importante tener unos ojos que no solamente ven lo oscuro y lo negativo de las circunstancias, procesos y experiencias, sino que también logran ver lo luminoso y lo positivo de todas las cosas. Y siento que eso es parte fundamental de nuestro desarrollo. Y eso solamente se vive cuando hay una aceptación activa de las circunstancias y procesos de nuestra vida. Todos nosotros tenemos que tratar de meditar en esto que estamos estudiando hoy, desde nuestra vida más personal
y en este momento también dentro de nuestra vida colectiva. Obviamente nuestro gran aporte será desde nuestra individualidad, en función de la totalidad. Pero es muy importante sentir esto que nombro. Tenemos que lograr aceptar las circunstancias y desde un coraje y desde una actitud positiva, transformativa, ver cómo extraemos luz de la experiencia y avanzamos. Y ese avanzar va a significar florecer, entender nuestro poder de crear, entender nuestro poder que se vuelve realmente un fruto sagrado cuando nos unimos entre todos a tejer sentido y a lograr llevar todo a un estado más alto de todos nosotros. Entonces, hasta aquí esta parte de tejiendo sentido hoy. Y bueno, entonces ahora se van a abrir los micrófonos. Si alguien tiene una pregunta que hacer, si alguien tiene un aporte que hacer que nos ayude a enfocarnos y a construir desde lo que estamos haciendo, entonces es el momento. Juan, ¿me Sí, te escuchas? escucho. Sí, te escucho. Perfecto. Yo quería como aportar como que realmente la aceptación es como un gesto de amor, así lo veo yo. Entonces es como muy indiferentemente digamos que del caso, no lo hablo como aceptación sino o sea, como un proceso que estamos realizando, una catarsis que debemos de realizar. Eh, para mí, ya como el tema de, espera, a ver, historia de mi vida. Sí, la aceptación es como ese acto de amor y no solo por mí, sino también por el prójimo. Entonces es como otra mirada, darle como otro sentido al suceso. Entonces, sí, es como que sentir que algo es como por resignación, ya sería como obligado, ¿me entiendes? En cambio, la aceptación tiene esa magia de que es completamente voluntario y eso es lo que lo hace lindo y mágico. Sí, ¿no? Te quedaste pensando, hola. No, estoy acá, sino que el internet se cayó un segundito, pero estamos acá. Sí te logré escuchar todo. Muchas gracias, Geraldine. Sí, yo siento así, o sea, la aceptación activa hace que uno pueda extraer como la luz de la experiencia y darse cuenta de que realmente hay bondad en la existencia, que eso es muy difícil de ver. Uno normalmente siente que la existencia es muy castigadora, es como una vaina que es muy compleja, o sea, existe tantas cosas difíciles, la enfermedad, la muerte, el dolor, o sea, porque existe todo eso y entonces pues, los que nos cuestionamos todas esas cosas, sentimos, bueno, pero si hay bondad en la existencia, pero cuando uno empieza a desarrollarse y a entender cosas, uno empieza a descubrir que hay una bondad y hay algo muy hermoso, que simplemente nosotros como humanos hemos creado un mundo y una sociedad determinada a nuestra condición interior, pero que realmente la existencia es de una generosidad y una vastedad gigante. Y entonces muchos de nosotros queremos crecer para poder generar y transformar todo esto y entender eso que tú nombras, entender cómo todo tiene una magia interna, cómo todo tiene como una luz interior. Muchas gracias por el aporte, Geraldine. Muy, muy bello lo que nos nombras. Muchas gracias. Ojalá podamos ver así, ¿no? Como nos nombras. Bueno, si alguien más quiere decir algo, hacer una pregunta que nos ayude a profundizar acá, será perfecto. Tenemos 2 minuticos más como para si alguien quiere decir algo antes de hacer nuestra respiración.
Bueno, hoy no hay tantas preguntas. Yo, Creo que el tema... yo en serio quería que hablara alguien más, ¿sabes? Bueno, pero ese es el silencio también, es una Que forma también de... siento que, claro, que es una Te respuesta escuchamos, positiva. te escuchamos, Geraldine. Que también siento que este tema está muy relacionado con lo que hablábamos del padre, de darle todo al padre. Sí, Entonces, como que una persona que sienta que su vida está siendo guiada por la divinidad, que toda su vida, sus cosas, su servicio, su ser es guiado y entregado y es en ofrenda a la divinidad y que nada nos pertenece, yo siento que también es mucho más fácil como la aceptación. sí, cuando hay una conexión con la vida tal que uno siente que la vida misma también te está llevando y te está mostrando los caminos y que la vida no es algo que no tiene una sabiduría propia, sino que la vida es la que está tejiendo como esa sabiduría de la naturaleza, ¿no? Esa sincronía que mueve los mundos y las galaxias y los sistemas y las células. Si uno pudiera por un instante como poder conectar con esa gran inteligencia, esa gran sabiduría y que no nos está llevando hacia el dolor, nos está llevando hacia la revelación del amor que somos, permitiéndonos que nosotros mismos podamos alcanzar y desarrollarnos hacia ese nivel. Eso es muy importante porque a veces se concibe que el ser humano es como, y lo he escuchado así muchas veces, como el parásito de la tierra, como lo que oscurece toda la naturaleza, y a veces no descubrimos y no sentimos que el ser humano es el florecimiento de la naturaleza, porque el ser humano es ese ser dentro de la naturaleza que se hace autoconsciente y que para lograr esa autoconciencia también va a permitirle la propia vida como que experimente la oscuridad de las cosas, ¿no? El ser humano es el ser que no vive solo en función de la inteligencia natural, como los animales, las plantas, sino que el ser humano es como ese niño que se convierte en adolescente y por alguna circunstancia interna de descubrirse a sí mismo, niega a sus ancestros, niega todo, se desconecta de la propia tierra, se desconecta de todas las cosas como para encontrarse, pero después descubre que encontrarse es volver a la fuente y volver al origen y volver a la madre y volver como a integrarse a todo de lo que ha nacido. Entonces esa parte es extremadamente importante, tiene gran profundidad, realmente sentir que la vida también está orando, que la vida no es ese juez castigador terrible que genera la oscuridad, sino que es algo sagrado y amoroso que nos permite crecer y desarrollarnos en, en nuestra conciencia. Eso es precioso, esa sensación de la vida. Bueno, entonces ya estamos cerrando esta parte, vamos a entrar a nuestra respiración. No sé si alguien quiera decir algo más ya para cerrar esta partecita.